Listo. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos que están aquí acompañándonos en este webinar que hemos nombrado el federalismo en la Ley General de Ciencia y Tecnología. Pues hoy tenemos una invitados muy destacados con una amplia experiencia en el tema que abordaremos, además de ser nuestros socios. A nombre de Prociencia, les agradezco su participación a cada uno de ustedes, sumarse a este ejercicio de compartir sus reflexiones y conocimientos sobre las instituciones que cada uno de ustedes dirige. Y a nuestra audiencia los invito a que visiten la página de Prociencia para que conozcan nuestra propuesta de ley, así como seguir nuestras redes sociales para que estén bien informados y sobre todo no duden en contactarnos vía redes sociales en Facebook, Twitter, vean nuestros webinars anteriores grabados en nuestro canal de YouTube y también cualquier pregunta puntual que tengan, no duden en mandarnos un correo electrónico. Sin más, paso a realizar una brevísima presentación de nuestros ponentes. Inicio con la doctora Lisbeili Domínguez Rubalcaba. Ella es la directora general del Instituto de Innovación, Competitividad de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno de Chihuahua. Es doctora en Economía Internacional por la Universidad de Utrecht, en Holanda. Estudió una maestría en Desarrollo Regional en el Colegio de la Frontera Norte y la licenciatura en Economía en la Universidad Veracruzana. También tenemos con nosotros al maestro Alonso Huerta Cruz, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, Asociación Civil, Red NACECIT, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, CITNOVA, coordinador ejecutivo de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y coordinador general de nodos de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, Red Global MX. Finalmente, presento a Miguel Chávez Lomelí. Es maestro en ciencias por la Universidad de Lovaina en Bélgica, biólogo por la UNAM, fue titular fundador del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco de 1999 a 2011, cargo que ocupa actualmente desde enero del 2019. Y en 2 ocasiones fue presidente de la Red NACECIT, ha sido docente en la Universidad de Tabasco, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, subdelegado de Ecología y varias cosas más. Como pueden ver, los perfiles de nuestros invitados son directores de consejos estatales, la experiencia que tienen nos las van a compartir, además de este perfil académico y docente que tienen, seguro tendremos una charla muy, muy nutrida. Estos colegas y socios, ya que la Red NACECIT y Prociencia crearon esta propuesta de ley que fue sometida hace 3 semanas, pues tendremos este webinar comenzando con la doctora Lisbeili para tener una primera aportación de la realidad estatal y pues derivar en el tema de los recursos. Después continuaremos con Alonso, quien nos hablará de las bases constitucionales del federalismo en ciencia, tecnología e innovación y la distribución de las competencias. Y cerramos con broche de oro con Miguel, con los temas del federalismo, gobernanza y planeación. Sin más, te dejo la palabra, Lisbeili. Muchísimas gracias por acompañarnos a los 3. Muchísimas gracias, Carla. Saludos, Miguel, Alonso. Y bueno, más que nada la plática que voy a tratar de dar en menos de 10 minutos es con relación precisamente sobre la política pública que se lleva a cabo en los estados. En este caso me voy a referir en particular a Chihuahua. No obstante, en todas las entidades, de alguna manera, con sus particularidades, pues también llevan acciones muy encaminadas precisamente a lo que tiene que ver con la política de ciencia, tecnología e innovación en cada una de las entidades, ¿sí? Entonces, había una presentación, no sé si me la podían muy bien compartir. En este caso, todos es sabido que un factor de crecimiento económico definitivamente, pues es la inversión que se haga en investigación, desarrollo e innovación. Eso es definitivo y sabemos que tiene efectos positivos muy importantes en el desarrollo económico de la nación, de las entidades, de las regiones dentro de las entidades, etcétera, ¿no? Y para ello, bueno, pues hay una serie de acciones políticas que se deben llevar a cabo, que también lo sabemos muy bien, pero una de ellas, y lo enfatizo mucho, pues es la cuestión esta de esa inversión, de cómo aumentar el presupuesto destinado precisamente a lo que es investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Y sobre todo considerando de que pues estamos
en una nación pues, que está formada por entidades federativas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero destacar en mi plática más que nada esas acciones que hacemos desde los estados y cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Prácticamente, ¿no? Y que sirva ahora sí que como un marco general, ¿sí? Para lo que posteriormente mis compañeros van a platicar. De aquí quiero destacar que además de aumentar el presupuesto, pues sí se tienen que tratar de legislar un poco más, no solamente en la cuestión de lo que es el financiamiento, sino también en otras cuestiones como lo es los incentivos a empresas, lo que es la propiedad intelectual, ¿sí? Lo que es precisamente en crear toda una infraestructura científica, tecnológica e innovación que tanto se requiere, ¿no? Para poder incrementar capacidades. La siguiente, por favor. En este caso, también es bien sabido que todas las naciones, y es muy rápido, aquellas que invierten en investigación y desarrollo económico, pues tienen mayor crecimiento económico. Es por demás comentar mucho lo de esta gráfica, nomás destacar México, que le invierte muy poco y lo sabemos muy bien, 0.4% del PIB, pues es muy poco, a comparación de Israel, que pues casi es el 5%, ¿no? La siguiente, por favor. Esto lo pongo porque pues a nivel estados, pues imagínense también las proporciones que hay en inversión en lo que son en proyectos estratégicos que se pueden conformar dentro de las entidades. Para esto, retomando y pongo esta gráfica, pues el modelo de la pentahélice, ¿no? En donde la relación y la intensidad que tiene que existir entre los actores es muy importante. Háblese de actores de la academia, gobierno, sector productivo y lo que es la sociedad civil, ¿sí? Aquí comentar que todas estas relaciones o todas las acciones que se pudieran hacer en conjunto, pues definitivamente tienen que ir tendientes a esa colaboración interinstitucional que tiene que haber, a poder crear proyectos, ya sea de infraestructura científica o bien cómo formar capital humano que es necesario, esa mayor vinculación del sector productivo con la academia y también esta cuestión de mayor innovación. Ahora que hablamos de innovación, emprendimiento, cómo crear incubadoras, cómo crear el aceleramiento, por ejemplo, ¿no? Y esto en una perspectiva de economía circular, ¿sí? Hablando del medio ambiente y también algo muy importante, la transversalidad que tiene que ver con lo digital, o sea, las TICs, ¿sí? Y todo esto, pues al fin y al cabo, pues es esta cuestión de buscar el bienestar social y sustentabilidad. ¿Por qué me voy aquí? Porque cada entidad, cada estado, tiene prioridades distintas, tiene problemas distintos y la forma de abordarla es diferente. Y también las necesidades, si hablamos de financiamiento o de capacidades, etcétera, son distintas porque tienen problemáticas distintas. ¿Sí? La siguiente, por favor. En este sentido, en lo particular de Chihuahua, pero repito, puede ser algo parecido en otras entidades, al fin y al cabo, con sus características muy peculiares, por supuesto. Sí, aquí me refiero a Chihuahua. Hay 4 ejes en donde la política pública de Chihuahua sigue, y esto no es limitativo, todas las entidades de alguna manera puede ser repetitivo con otros nombres quizás, pero hay mucho se requiere en infraestructura científica, en desarrollo de talento, por supuesto, en fomento a la innovación, al emprendimiento y lo que es la divulgación de la ciencia, ¿no? La siguiente, por favor. En este sentido, hablando concretamente de Chihuahua, repito, en otras entidades puede ser parecido las acciones que se hacen, nos preocupamos mucho precisamente de poder abordar esta cuestión de la infraestructura, crearla, porque pues no hay mucho, ¿no? Al fin y al cabo, si nos comparamos con entidades del centro, ¿no? Entonces, la política actual de la actual administración, antes de que termine, es crear precisamente esa infraestructura. Entonces, en las regiones se detectaron vocaciones, que cada una, hay diferencias incluso dentro del mismo Chihuahua, que es un estado muy grande, así como estados como Veracruz, por ejemplo, que entre sus regiones hay muchas diferencias, entonces van a necesitar cuestiones diferentes. Estos son los centros, como viene aquí, que se están creando en el estado. ¿Sí? La siguiente, por favor. Asimismo, en cuestiones de desarrollo de talento, pues tenemos las becas, que es en conjunto con CONACYT, por supuesto, y tenemos un programa del Estado que es para egresados, para que vayan a hacer estancias al extranjero en alguna planta. La siguiente, por favor.
Esto lo hacemos en todos los estados también, talleres de robótica, ya sea para docentes, para chicos, para jóvenes, también lo hacemos y no es limitativo. La siguiente, por favor. Creo que no se ve. Y son las acciones de emprendimiento que se hacen. Aquí me voy a detener tantito. En este sentido de acciones de emprendimiento, se tuvo que crear todo el ecosistema de innovación y emprendimiento en el Estado, así como lo hacen en otras entidades, pero también crear esquemas de financiamiento, ¿sí? Porque no los existían para acelerar y también como financiamiento semilla para estos emprendedores. El gobierno del estado los creó mecanismos o instrumentos financieros, que me imagino que también en otros estados hay, pero también se consideró la inversión de capital de riesgo de inversionistas. Entonces se tiene toda esa red vinculada para poder proveer lo necesario para el desarrollo de emprendedores. La siguiente, por favor. Y también ya se armó todo el ecosistema, esto es en el caso particular de Chihuahua, pero repito, en otros estados se hace algo similar. Adelante, por favor. Y muchos convenios con aceleradoras, con el extranjero y también nacionales. ¿Por qué? La cuestión del financiamiento. Adelante, por favor. ¿Sí? Divulgación de la ciencia, todos los estados hacemos mucha énfasis o acciones que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, muchos de ellos pues con recursos propios del estado, otros pues con corresponsabilidades de otro fondo, ya sea nacional, incluso algunos extranjeros que tenemos que hacer. No comento todo esto, adelante por favor, yo quisiera pasar ya a la siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son los retos? Retos, pongo ahí la conectividad, pues además de la conectividad del Internet, porque estamos en una economía digital, es también la conectividad entre los actores. Es muy importante que esas relaciones se den y que en cada estado es diferente la forma en cómo se actúa porque los actores son diferentes en cada entidad y por lo tanto las relaciones van a ser distintas. La normatividad tiene que cambiar precisamente para que se incentive este tipo de acciones, haya diferentes esquemas de instrumentos para que se pueda incentivar otra vez desde las entidades en sus leyes de ciencia y tecnología, como lo que es a nivel federal, ¿no? Porque debe de haber una coordinación. La planeación, estrategias regionales de innovación, es definitivo, se requiere acorde a lo que se requiere en cada región, dentro incluso de cada entidad, ¿sí? Y el financiamiento, creo que lo quise poner al final, el financiamiento debe haber una coordinación efectiva entre federación, entidades y las empresas para crear nuevos instrumentos, ¿sí? Regionales para poder realizar proyectos estratégicos, ya sea entre regiones o sea entre estados, ¿sí? Instrumentos que ahorita, pues sabemos, y no voy a decirlo más, pues no se tienen del todo. De hecho, si hablo del caso de Chihuahua le ha tenido que entrar al quite, incluso con alguna corresponsabilidad del sector empresarial, pero con ausencia, voy a decirlo así, de hace 2 años o 3 años más, de la federación. Entonces sí se requiere esquemas de financiamiento donde haya esa coordinación, incentivos, ¿sí? Y también pues nuevos instrumentos de financiamiento para cada uno de los actores que forman parte de todo este ecosistema de innovación, de innovación, de investigación, de emprendimiento, como se le quiera decir, ¿sí? Entonces, esto que pasa en Chihuahua no es limitativo nomás para el estado, se replica de acuerdo a sus características con otros estados, ¿sí? Y hay muchos retos en este sentido, ¿sí? Es cuanto, aquí dejo la intervención, ¿sí? Muchísimas gracias, Liz Bailey. Pues ahora paso la palabra a Alonso, por favor. Muchas gracias, Carla. Antes que nada, quisiera yo agradecer mucho la invitación que le hicieron a un servidor y obviamente a mis colegas titulares de los organismos estatales de ciencia y tecnología para participar en este foro, en estos webinars que tan exitosamente está llevando a cabo Prociencias y particularmente destacando un tema que nos atañe a todos, que es la construcción de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación por las implicaciones y el impacto que tiene pues en prácticamente todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y creo que es muy importante el poder llevar a cabo pues un debate profundo de los diferentes aspectos y de los diferentes elementos que intervienen
con la finalidad de generar pues un diseño jurídico y un andamiaje administrativo que permita realmente pues responder a la expectativa que hay por parte de la sociedad de contar obviamente con un sistema nacional de tecnología e innovación fuerte, amplio, robusto, que realmente pueda ser un generador de conocimiento y de soluciones a los problemas que tiene nuestro país de una manera consistente. Entonces, es una labor que nos atañe a todos y muy particularmente a quienes formamos parte de la Red NACECIT. La Red NACECIT, para quien no nos conozca, pues es la instancia justamente que agrupa a los 32 organismos estatales de ciencia, tecnología e innovación del país, el equivalente al CONACYT en cada una de las entidades federativas. Hay diferentes figuras jurídicas, hay en algunos casos que son secretarías, en otros casos son consejos o institutos, pero estamos integrados justamente pues a aquella instancia en cada una de las entidades federativas que tiene como responsabilidad pues el definir e instrumentar una política de impulso a la ciencia, la tecnología e innovación. Y justamente cuando hablamos de una ley general de ciencia, tecnología e innovación, pues estamos hablando del concepto de federalismo. Y por eso yo celebro mucho que hayan dedicado este foro, este webinar del día de hoy a este tema, porque muchas veces hablamos del federalismo sin entrarle a detalle en la materia, sin realmente analizar o reflexionar un poquito acerca de sus implicaciones y sobre todo cómo se puede esto hacer patente pues en una ley y como consecuencia pues ya en la gestión de las actividades en materia de ciencia y de manera muy particularmente la coordinación de estos aspectos. Hay que decir que obviamente la necesidad, el mandato que existe de publicar una ley general de ciencia, tecnología e innovación por parte del Congreso, pues deriva de una reforma que hubo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2019, particularmente el 15 de mayo. Esa es una reforma al artículo 3º constitucional, que como todos sabemos, bueno, incluye el tema de educación, entre otros, y ahí de manera muy acertada la legislatura actual adicionó por fin un tema que había venido siendo promovido por los diferentes actores del sistema, como la necesidad de que la Constitución ya reconociera el tema de la ciencia, tecnología e innovación como una prioridad nacional y como un derecho de parte de los mexicanos de poder acceder a los beneficios que ofrece la ciencia y una obligación por parte del Estado mexicano de apoyar estas actividades y permitir que sus beneficios pues circulen y beneficien a todos los mexicanos. Esto quedó consignado en la reforma del artículo 3º, en la fracción quinta particularmente, y después en el artículo 73, también allí en una fracción, y en unos transitorios que establecieron justamente, por un lado, la necesidad de generar una ley general de ciencia, tecnología e innovación en un plazo que venció desafortunadamente el 31 de diciembre del año pasado, y por supuesto también un transitorio que establecía que tenían que consignarse en los presupuestos de egresos los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Y creo que es muy importante empezar el origen o el fundamento constitucional en virtud de dos cosas. Por un lado, que se establece ya un nivel de derecho de los mexicanos y por lo tanto no es un tema menor, y que por lo mismo concierne y es responsabilidad de todas las instituciones que integran el Estado mexicano, entendiendo por esto los diferentes poderes y órdenes de gobierno, quienes tenemos la obligación de hacer lo necesario para que este derecho pueda ser debidamente ejercido por los mexicanos. Entonces no es un tema menor. Asimismo, y precisamente porque nos concierne a todos estos actores, la propia Constitución señala que debe redactarse y publicarse una ley general de ciencia, tecnología e innovación, porque en el diseño jurídico institucional anterior, pues existe una ley federal y luego existen 32 leyes estatales, que en muchos de los casos son similares, pero en muchos otros o en algunas partes no. Y entonces tenemos diseños jurídicos administrativos diferentes en diferentes entidades y y a nivel nacional. Esto no necesariamente es malo, porque justamente es parte del espíritu del federalismo, que reconozca esa diversidad que existe en el país. Somos un país muy amplio, con muchas diferencias, buenas y malas, contrastes en diferentes elementos, y obviamente pues cada entidad tiene una circunstancia particular que la ha venido resolviendo de la manera en que obviamente se generaron las condiciones en cada uno de los estados. Entonces, una ley general lo que busca es armonizar este marco jurídico en el ámbito nacional y que haya espacios de coordinación muy claramente definidos
y vamos a decir, una distribución adecuada de las actividades, con la finalidad de que esto pueda funcionar realmente como un sistema de manera ordenada, armónica, y que por lo tanto pueda pues realmente rendir los resultados que todos estamos esperando. Creo que los avances de la ciencia en los últimos años, décadas en México han sido importantes, pero todos creo que tenemos claro pues que son insuficientes a la potencial y a la expectativa que existe. Y parte de eso se debe a que no hemos contado con un marco jurídico robusto. Creo que ahora la legislatura actual hizo muy bien en establecer el precepto constitucional del que me he referido, y ahora tiene, por supuesto, la enorme encomienda y responsabilidad de generar el siguiente eslabón de esta cadena, que es una ley general y que realmente permita cumplir lo que ellos mismos establecieron en la reforma constitucional. Para eso requerimos una ley general que realmente contemple desde su origen pues este concepto del federalismo, que es simplemente la coordinación entre las partes de nuestra república, que son las entidades federativas, con aquellas instancias federales y municipales. Asimismo, su relación pues con todos los demás actores que involucra el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como son las comunidades científicas, las universidades, los centros de investigación, los representantes y los actores del sector privado y, por supuesto, el sector social. Entonces, una ley general para las entidades federativas es fundamental en la medida de que ahí van a establecer, por supuesto, el espectro de competencias, de actividades, de facultades que tenemos las entidades federativas para poder operar en materia de ciencia, tecnología e innovación, como lo hemos venido haciendo, buscando, por supuesto, que este nuevo orden jurídico nos fortalezca y permita ampliar esos alcances que todos estamos esperando que se realicen, y que además de ello, se pueda hacer de manera articulada y coordinada con el resto de órdenes de gobierno, muy particularmente con el gobierno federal. Si logramos un diseño que realmente responda a este espíritu con el cual se aprobó la ley constitucional, creo que nos va a dar un marco jurídico mucho más robusto y propicio para poder generar políticas en materia de tecnología e innovación articuladas que tengan un mayor impacto, generar sinergias en los esfuerzos. Liz Bailey, la doctora Liz Bailey lo comentaba muy bien, los estados estamos haciendo muchos esfuerzos y creo que fue muy importante el recuento que ella hizo de la importancia de estos temas, de lo que están haciendo las entidades federativas como ejemplo, porque hay un espectro amplísimo en cuanto a lo que hace un estado respecto a otro, pero en términos generales todos estamos atendiendo todas estas vertientes o ejes de actuación en materia de tecnología e innovación, y este marco normativo pues nos tiene que reforzar obviamente estas actividades y ampliar los alcances. Por ello es fundamental el poder generar una ley general con un espíritu federalista. Por eso la RENACECIT ha venido trabajando pues una serie de propuestas, y particularmente una propuesta de iniciativa que ya ha sido compartida, que de hecho ha sido muy trabajada y discutida con los integrantes de Prociencia, en el sentido de justamente de abonar y construir pues a una visión más integral y colectiva de lo que debe ser esta ley, y en donde para nosotros pues hay aspectos muy fundamentales, de los cuales algunos ya ha mencionado Liz Bailey, otros que seguramente va a mencionar el doctor Miguel Chávez, y por supuesto hay un aspecto central en una ley general de ciencia y tecnología, que es justamente la distribución de atribuciones y competencias que tienen una materia. Propiamente sería, vamos a decir, si decimos cuál es el objetivo de una ley general de ciencia, tecnología e innovación, básicamente es distribuir competencias. Es decir, si ya sabemos que la ciencia, la tecnología e innovación es un asunto de Estado, porque está en la Constitución y que le corresponde a todos, pues hay que organizarnos, ¿no? Básicamente o generalmente, en qué le va a hacer cada una de las partes y cómo se van a coordinar para que estos efectos pues sean sinérgicos, y que los impactos, por supuesto, puedan ser multiplicarse, en lugar de estar generando esfuerzos aislados que puedan estarse empatando o contradiciendo, y por otro lado también dejando otras atribuciones, otras obligaciones sin cubrir por ninguno de los actores. Por eso es fundamental un diseño muy claro en cuanto a las atribuciones y coordinaciones que los mecanismos de coordinación que existen, es decir, qué le toca hacer a cada quien, ¿no? Qué facultades le corresponden de manera exclusiva a cada uno de los órdenes de gobierno, al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, y también una serie de atribuciones que serán concurrentes, que muchas de ellas serán concurrentes, es decir, que no solamente corresponde a uno de los órdenes de gobierno, lo señalaba ahorita la doctora Liz Bailey, hay algunas actividades, por ejemplo, en materia de formación de recursos humanos, que los estados desarrollamos de manera individual, pero otras que las hacemos en conjunto con el CONACYT, o en materia
de apropiación social de la ciencia, pues todos tenemos que hacer una actividad, pero tienen que estar debidamente coordinados. Por eso es muy importante precisar esa distribución y, por otro lado, también establecer muy claramente mecanismos robustos de coordinación que permitan sumar esfuerzos, que permitan justamente generar estos espacios de comunicación y de cooperación efectivos y eficaces, que permitan realmente cumplir los objetivos de una manera ordenada y maximizar el impacto de la inversión, que todos sabemos que se requiere más inversión, pero siempre la que se haga, sea poco, sea mucho, se tiene que hacer de la manera más eficiente. Y para eso se deben establecer mecanismos de coordinación como los que se han venido proponiendo, que permitan potenciar pues este proceso y generar obviamente esos efectos benéficos que queremos. Creo que hay condiciones para hacerlo, hay experiencia de lo que ha sucedido en años anteriores en el país, hay experiencias de lo que ha sucedido ya en otros marcos normativos, en otras materias en donde ya hay leyes generales y mecanismos de coordinación entre municipios, estados y federación, y también hay otros modelos, inclusive de otros países que han sido analizados, en donde se puede generar justamente estos espacios de colaboración, porque la ciencia y la tecnología es un sector muy dinámico, con la participación de muchos actores, en donde el Estado, los gobiernos, tenemos una responsabilidad muy amplia, pero que no se agota ahí, porque realmente buena parte de la actividad la desarrolla la academia, los científicos, la sociedad, el sector privado, y lo que tiene que generar, en este caso el Estado, pues son las condiciones para que esto pueda llevarse a cabo. Esa es parte de la visión que tiene la RENACECIT, y basándonos ya en el concepto de federalismo, nada más para concluir mi intervención, sería, hay diferentes tipos de federalismo también que han sido estudiados en la ciencia política, federalismos cooperativos, federalismos duales, federalismos que prácticamente se abstrae un orden de gobierno respecto del otro. El que nosotros hemos venido proponiendo es un federalismo cooperativo, es decir, que haya concurrencia y mecanismos de coordinación sólidos para que podamos avanzar de una manera más rápida y ordenada. No limitar a que cada quien haga lo suyo por su lado, porque eso creo que no va a resultar, ni por otro lado también dejar facultades únicas para cada uno de los órdenes de gobierno, o todas, en donde realmente no hay espacios de diálogo y no hay la posibilidad de sumar estos esfuerzos. De alguna manera ese es el espíritu de la propuesta que se realiza y que surge de la experiencia, pues que hemos tenido 32 instancias de ciencia y tecnología, de estar desarrollando esta actividad en nuestras entidades federativas, de estar buscando, sumando esfuerzos con la federación, con otras instancias, como bien decía también la doctora Lisbel, inclusive internacionales, en donde hemos podido, pues, justamente aprender qué cosas se pueden llevar a la práctica, qué cosas pueden tener un mayor impacto, y a partir de esa visión plural y colectiva, porque la RENACECIT está integrada por 32 entidades federativas, que como yo decía de los estados quizá más avanzados en este tema, a los más rezagados, los que tienen cierta preponderancia de ciertas actividades económicas de otras, que son de un partido político o de otro. Los 32 tenemos un consenso muy importante respecto a lo que debe representar una ley general y qué elementos pues deberían de prevalecer para que realmente la ley general sea ese eslabón que reafirme lo que ya está establecido en nuestra Constitución. Y con eso yo concluiría mi intervención en este momento, agradeciendo de nueva cuenta el que hayan tocado este tema, porque creo que es fundamental para entender lo que es una ley general y la importancia o la afectación que tiene en muchos de los actores que formamos parte del sistema. Muchísimas gracias por tu intervención, Alonso. O sea, estoy tome notas. Estamos aprendiendo, creo que muchísimo, también con Lisbel y obviamente con esta experiencia desde Chihuahua. Y bueno, Miguel, si nos puedes compartir, por favor, tus comentarios, tus reflexiones sobre este tema, por favor. Gracias, Carla, y me sumo al agradecimiento que externaba ya Alonso y Lisbeli de la invitación de la que fuimos objetos. Y a veces es bueno ser el último, porque pues tiene uno la posibilidad de aprovechar lo que ya nos enseñaron nuestros anteriores ponentes. A veces es malo porque resulta que ya dijeron lo que uno tenía preparado, en esta ocasión no es así. Y entonces yo simplemente quisiera resaltar un tema que para nosotros es fundamental. Nosotros creemos que no hay nada más federal que las entidades federativas. Es decir, a veces vivimos en un país con una idea un poquito de uniformidad, de un solo bloque, que es lo mismo el gobierno federal que el gobierno nacional, que me parece que es incorrecto. El gobierno federal representa un orden de gobierno, pero no es todo el país. El país lo conformamos las 32
entidades federativas. Y creo que el ejemplo que da Lisbeth de cómo en cada una de nuestras entidades desarrollamos una política científica de fomento y pone el índice sobre un aspecto fundamental que es el que se necesita dinero. O sea, una política de fomento está basada en que podemos lograr comportamientos de los actores sociales a partir de algo que los incentiva a ir hacia ese lugar y no hay otra más que recursos. Creo que Alonso, por el otro lado, complementa esta idea de cada una de las entidades hacemos nuestro trabajo y teníamos un marco de facultades coexistentes que se llama en la jerga legislativa, en donde cada uno de los órdenes tiene la posibilidad de hacer lo mismo. O sea, simplemente la Constitución dice, sí, el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de ciencia y tecnología, pero no establece ni que sea exclusivo o qué cosa le toca a uno, qué cosa le toca al otro, que era el Estado que tenía hasta antes de la reforma constitucional. Y ya Alonso explica cómo consecuencia de esta reforma, esencialmente por lo que prevén varios artículos constitucionales, el 124, el 133, el 73, dice, en una ley general le toca, tienes que distribuir las competencias. A mí me parece que es importante complementar esta idea de que el federalismo no se agota con decir al gobierno federal le toca a los gobiernos estatales o de las entidades federativas, porque la Ciudad de México, en sentido estricto, tiene un estatus distinto, y luego se nos enojan si les decimos estados, y luego los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para ser incluyentes, les toca esto y juntos tenemos que hacer esto, que son las cosas concurrentes. Pero no se agota con decir a esto le toca esto, esto le toca el otro. La reforma constitucional a la que hacía mención Alonso no solo dice que tengamos que hacerlo, la reforma al párrafo quinto del artículo tercero no solamente establece esta obligación de distribuir las competencias, y en el artículo 73 también, sino además prever los mecanismos de participación de los sectores social y privado. Por supuesto, ahí están incluidos los académicos, tanto en el social, en el privado y en el público. Entonces, esta tarea no se agota con decir a un orden de gobierno le toca hacer esto. Creo que hay dos elementos que son muy importantes en esta oportunidad que nos da la historia de participar en la construcción de un nuevo andamiaje. Porque si vamos a trabajar de manera articulada, en algunas cosas cada quien en nuestro ámbito de responsabilidades, en otras de manera conjunta, tenemos que tener mecanismos para la toma de decisiones. Es decir, la gobernanza es también un factor o un elemento clave en este tema del federalismo. No es lo mismo decir, como ya lo decía también Alonso, por ejemplo, las relaciones exteriores del país son facultad exclusiva del gobierno federal. Ahí hay una exclusividad de atribuciones y de facultades y no tenemos más que hacer. En otros que los servicios municipales son atribución exclusiva de los municipios. Entonces, ahí en el otro extremo también hay cosas que son solo de los municipios. Pero si queremos que esto funcione, tenemos que podernos poner de acuerdo. La propuesta de la RENACECIT fue establecer una instancia que ahorita, digamos, su relación más cercana sería la del Consejo General, que conocemos actualmente, y que en la propuesta de CONACYT se llama Consejo de Estado, en donde concurren o deberían de concurrir los tres órdenes de gobierno, los sectores social y privado. En la propuesta que formuló la RENACECIT está muy claro que deberían de estar representados el gobierno federal, en nuestra propuesta el titular del Poder Ejecutivo, el titular de la instancia especializada, CONACYT, CONACYT, CONCHACYT o como se vaya a llamar, me parece que eso es irrelevante, y después las dependencias del gobierno Estado, del gobierno federal, y por el otro las entidades federativas. En este trabajo conjunto que hemos hecho con Prociencia, buscamos generar un modelo de gobernanza en donde, digamos, cada segmento tiene una cuarta parte de las posibilidades de participación, de forma tal que no haya una predominancia absoluta de un orden o de un sector con respecto del otro y permita precisamente el que se trabaje de manera conjunta. Entonces,
La gobernanza es fundamental, una visión federalista. Podemos decir, pues sí, hay una gobernanza, hay un Consejo de Estado, pero todos los participantes son del gobierno federal o todos los participantes son del sector privado, y entonces realmente no convoca y no permite que haya esta unión de esfuerzos. En un país como México, que tiene las necesidades que tiene, los atrasos que tiene, las debilidades presupuestales, el seguirnos peleando por las cosas me parece que es lo peor que puede ser, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Luego entonces el federalismo en la gobernanza es fundamental, y el otro elemento que queríamos poner sobre la mesa es el de la planeación. Si no definimos rumbos, o sea, el viejo dicho que a cada rato se repite, el que no sabe a dónde va, cualquier rumbo es bueno o algo así, no vamos a llegar a ningún lado. Si la idea es, como lo marca la Constitución, que nos pongamos de acuerdo en cómo hacer que este derecho humano sea efectivo, pues entonces tenemos que establecer rumbos de manera conjunta. Luego entonces, para nosotros, la idea de el federalismo en la planeación, en la prospectiva, si quieren, es fundamental. Por eso, en nuestra propuesta incluimos un instrumento diferente a lo que prevén las leyes de planeación, tanto la federal como las estatales, y que el ejemplo más conocido es el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el PECITI, que todos hemos escuchado, y que corresponde al orden federal. Esa es un poco la diferencia con relación a la anterior etapa, porque en cada uno de nuestros estados tenemos nuestro programa. Nosotros en Tabasco tenemos el PICTI, el Programa Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Antes igual era un programa especial, pero entonces eso corresponde a una facultad que tiene cada orden de gobierno para establecer sus instrumentos de planeación. Nuestra propuesta es, arriba de él, tener esta política de Estado, o sea, tener este acuerdo de todos, y nosotros le llamamos marco estratégico, para no entrar en contradicción ni en competencia con lo que prevén las leyes de planeación. Es decir, esto que hace 20 años se hablaba de las políticas de Estado, de los pactos de la Moncloa, etcétera, es decir, en donde todos nos ponemos de acuerdo en el largo plazo, a 20 años, a dónde queremos llegar. En la propuesta de la red NACECIT le pusimos marco estratégico, y este marco estratégico es ese acuerdo de todos, que tiene largo plazo y del cual abrevan el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, si es que el gobierno federal quiere seguirle llamando así, porque ese es el otro elemento. Una vez que tenemos este paraguas, cada orden y dentro del mismo orden, cada estado, cada entidad federativa, le da el nombre que le da su marco legal. Algunos dicen que se deben de llamar programas, otros, por ejemplo, en la última modificación constitucional en el estado de Tabasco, tienen el rango de programas institucionales, y entonces así se tendrá que llamar. No hay que desgastarnos en eso, y simplemente es cómo nos ponemos de acuerdo arriba y cómo de ahí deriva hacia abajo toda una estructura en donde estamos de acuerdo en lo esencial. Y eso es lo que nos parece a nosotros que complementa esta visión del federalismo en la ley general. No es solamente las atribuciones, no es solamente las competencias, no es solamente las obligaciones de coordinación, las posibilidades de coordinación efectivas, y no simplemente podrán ponerse de acuerdo si es que no se caen mal, ¿no? Hay un compromiso de hacer las cosas, pero también tenemos que tomar decisiones juntos y tenemos que planear juntos. Es cuanto lo que yo quería decir. Muchas gracias por su atención y de nuevo gracias por la invitación. Perfecto. Oye, Miguel, antes de que te me vayas de tener la palabra, Gabriela Dutzenit dice que si puedes abundar un poco más en la propuesta del marco estratégico, que era justo lo que estabas explicando, como instrumento de planeación con un enfoque federalista. Sí, digamos, en esencia, a ver, primero tenemos que definir cuál es el horizonte. Un horizonte lo suficientemente largo para que no nos gane la proximidad, para que no nos gane lo que tenemos al lado. Yo creo que en la prospectiva, todas las distintas vertientes y filosofías que se engloban en esta forma de trabajo, pues es precisamente eso. Démosle un horizonte de largo plazo para ver hacia dónde queremos ir y no desgastarnos en las batallitas chiquitas, que realmente sea estratégico. Ese es uno. Segundo, establezcamos
cómo tomamos las decisiones. La idea es que cada uno de los participantes del sistema nacional, incluyendo las academias, incluyendo los representantes del sector privado, del sector social, podamos establecer los mecanismos y las instancias que van a coordinar esto, porque no sucede en el vacío, o sea, no es simplemente así como te agarrar la varita mágica y decir, pónganse de acuerdo, ¿no? Y todos nos ponemos de acuerdo como en los cuentos de hadas. Hay que tener una metodología, hay que tener las instancias, y eso es lo que tiene que estar en la ley general, no el contenido del programa, los mecanismos que nos van a permitir tomar decisiones, y luego tenemos que establecer cuáles son las materias mínimas que debe de tener y que me parece que corresponden a esto que ya, por ejemplo, decía Liz Bailey. En todos lados tenemos que seguir formando recursos humanos, en todos lados tenemos que generar conocimiento, en todos lados tenemos que buscar cómo ese conocimiento se asimila, se aplica, se transforma en riqueza, y en todos lados tenemos que integrar el conocimiento como parte de nuestra identidad cultural, es decir, tenemos que hacer apropiación o cultura científica. Esos 4 elementos que si ustedes han revisado, por ejemplo, la propuesta, este borrador que circula por ahí, de la propuesta de CONACYT, ahí están con otros nombres, pero sigue siendo lo mismo. Hay que formar recursos humanos, generar conocimiento, transferir y usar el conocimiento y generar cultura. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en la ley. Creo que en la gobernanza que prevía la propuesta de la red y también la de Prociencia, hay estos mecanismos consultivos que hoy están representados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y que tienen esta posibilidad de constituir los espacios especializados en donde se puede tener una participación más amplia. Por darles una cosa, pensemos en un comité que represente a todos. ¿Para cuántos les gusta? Para 50 gentes, lo que implica ponerse de acuerdo entre 50, y con 50 ni siquiera las instituciones de Irapuato, ¿no? Hay más de 50 instituciones académicas, privadas, etcétera, en una parte pequeñita que, digo, Irapuato, porque nos platicaba Carla antes de entrar, que ya su sede laboral está en el Cinvestar de Bajío, no hablemos de Chihuahua, ¿no? O sea, entonces es imposible, tenemos que buscar estos mecanismos de representatividad, de consulta que permitan que sea realmente esta caja de resonancia donde van a confluir todos los puntos de vista y los podemos sistematizar y ordenar. Desde mi punto de vista, no tenemos de otra. Si no contamos con organismos especializados en donde esta posibilidad de opinión, de trabajo y de consulta tengan sentido, esta gobernanza y esta planeación que me tocó a mí desarrollar quedan cojas por necesidad, porque no podemos hacer las cosas solos, y ya lo decía Alonso, sería muy fatuo suponer que el gobierno puede resolver las cosas por sí solos en un tema como este. Es un tema en donde los protagonistas son los generadores y los usuarios del conocimiento. Entonces, tenemos que llevarlos, pero no podemos olvidar que la Constitución así dice, son los 3 órdenes de gobierno los que se tienen que poner. No sé si con eso respondo a la inquietud de Gaby. Sí, muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta para Liz Bailey. David Romero, ¿qué tan variable es el financiamiento que provee cada estado para ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué mecanismos existen o deberían de existir de apoyo o cofinanciación con gobierno federal? Y aprovecho también para darle una palabra a Alonso de Alexandre Veracruz. ¿Qué quiere decir distribución de competencias? ¿En qué sentido se dice que el anteproyecto de CONACYT no tiene una adecuada distribución de competencias? Muy bien. ¿Yo primero, Alonso? Adelante, pues. Mira, con respecto a eso que pregunta David, ¿sí? ¿Qué tan variable es el financiamiento que provee cada estado para CTI? Totalmente variable. Sí, es muy, muy, muy diferente con respecto a cada estado. No voy a decir nombres de estados, pero pues hay estados que tienen dedicado en su presupuesto estatal para el consejo o las instituciones de ciencia
y tecnología encargadas de la política pública, que puede ir de 2 millones a estados que pueden llegar a 100 o 200 millones de pesos al año, ¿no? ¿Sí? O sea, la variación es demasiado grande, ¿no? De acuerdo a cada estado, no digo nombres de estado, ni digo el mío propio, ¿no? Entonces, sí cambia demasiado. Por lo tanto, la intensidad para poder realizar todas esas acciones que en principio había comentado, pues sí va a ser diferente por cada entidad federativa. ¿Sí? Y los problemas, pues los problemas no se acaban, ¿no? Entonces realmente sí hace falta mecanismos, y voy a lo siguiente de los mecanismos, ¿no? Para poder llevar a cabo todas esas acciones ante la escasez, vamos a decirlo así, de recursos para poder llevar a cabo estas acciones de ciencia, tecnología e innovación. Sí, es muy diferente. ¿Existían mecanismos en donde había concurrencia entre el gobierno federal y estatal? Sí, claro, y los conocemos muy bien, todos los conocemos muy bien. El FOMIX era uno de ellos, ahora en procesos de extinción. El FORDECID es otro de ellos, por supuesto, de concurrencia para poder llevar a cabo proyectos estratégicos. Sí, proyectos estratégicos, pues precisamente que si el Estado le interesa o la entidad le interesa realizar un proyecto que es necesario para su entidad, en coordinación con un ente estatal, en el caso de FOMIX, pues era a través de CONACYT, pues se llevaba a cabo, ¿no? Y había una concurrencia digamos, en algunos estados de 1-1, o en otros estados de 2-1, o dependiendo del estado, ¿no? Que ahí estaban también las diferencias, ¿no? Sobre todo por la cuestión esta del grado de desarrollo de cada entidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí cambiaba qué concurrencia se iba a hacer. Estos mecanismos fueron muy buenos, por supuesto. Hubo muchos proyectos que se realizaron en cada estado. Chihuahua no fue ajeno a eso, de Hidalgo tampoco, o todas las entidades tuvieron algo así, ¿no? Algunos más, algunos menos, digámoslo, ¿no? Ya depende de la capacidad de cada una. ¿Que se requieren mecanismos más de este tipo? Sí. Entonces se tiene que trabajar en ese sentido sobre cómo van a ser los nuevos instrumentos de colaboración para esas concurrencias entre las entidades federativas y la federación, o en este sentido, ¿no? Que hay que trabajar en ellos, sí, son necesarios, claro, porque hay muchas necesidades que cada estado tiene, ¿sí? Hay problemáticas, lo vuelvo a repetir, que cada estado, de acuerdo a sus condiciones, sus contextos, son distintos, y por lo tanto va a haber siempre proyectos diferentes. Ahora, ¿puede haber proyectos entre estados? Sí, también, y puede haber una coordinación para crear mecanismos para ello. Claro, por supuesto. Es cuestión de comunicación, ¿no? Y crear la normatividad necesaria para que eso se pueda llevar a cabo. De otra manera, pues no, pero de algún lado tiene que estar, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es muy, 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 muy importante. En las entidades existen, o sí se han hecho instrumentos al interior de cada una de las entidades. Sí, hay instrumentos de cofinanciación, incluso, no solamente con gobierno federal, sino inclusive con iniciativa privada. Sí, sí las hay, ¿sí? No en todos los estados quizás, y no bajo la misma forma, pero sí hay maneras, ¿no? Chihuahua tiene algunos, pero quizás Jalisco también lo tenga, o qué sé yo, ¿no? Entonces, sería cuestión de ver y también ver ese tipo de instrumentos y cómo se podrían insertar, pues, en la normativa, ¿no? Al fin y al cabo. No sé, pero yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Que hay que atacar, ¿sí? Es cuanto. Bien, yo respecto a la pregunta de qué significa la distribución de competencias, bueno, es justamente como decíamos, para ejecutar una política de ciencia, tecnología e innovación, una serie de programas de apoyo, de fomento, que promueven la investigación científica, el desarrollo tecnológico e la innovación, pues hay que realizar una serie de actividades, ¿no? De cuestiones que se tienen que realizar, para lo cual la autoridad tiene un mandato y está obligada a realizarlos, ¿no? Este espectro es muy amplio y obviamente se tiene que identificar a quién le toca hacer qué de esa tarea. Hay tareas que a lo mejor solamente le corresponden hacer a uno de los actores, a uno de los órdenes de gobierno, y a los otros no. Habrá actividades que tendrán que hacerse de manera concurrente, ¿no? Es decir, que los dos van a hacer lo mismo, pero tiene que haber mecanismos de coordinación para que puedan generarse los esquemas. Entonces, ese es por eso un punto fundamental,
porque de ahí se tiene que derivar leyes de la ley general, leyes secundarias como pueden ser las leyes estatales en la materia, que tendrán que estar alineadas y no podrán contravenir lo que dice ni la Constitución, ni una ley general, una ley federal o una ley orgánica, por ejemplo, del CONACYT, tendrá que derivarse de ahí y no podrá establecer otras facultades o otras competencias que no le hayan sido conferidas en esa ley. Por eso es muy importante esa distribución. Y por eso nosotros insistimos en que tiene que haber pues un diálogo y un análisis, una reflexión de qué sistema queremos construir y cuál es la parte que le corresponde a cada quien. Yo no me refería en ningún momento, porque así va la pregunta, respecto a la propuesta del CONACYT. Nosotros le hemos, obviamente, hecho nuestras observaciones generales al CONACYT al respecto. Ahí nosotros, uno de los temas que vemos ahí que en general adolece esa propuesta, y particularmente en lo que se refiere a las competencias, es que está redactada en una visión de la federación, como si fuera más una ley federal que una ley general, en donde le establece ciertas cosas a la federación y establece ciertas cosas a los demás, pero cuando una ley general tendría que ser un diseño distinto, en donde establezca muy claramente estos apartados, los mecanismos de coordinación, y luego ya las leyes específicas, tanto una federal que pudiera haber o las leyes estatales, tendrán que precisarlo en lo particular. Entonces, ese es el gran tema, y por eso es que sí es fundamental este apartado dentro de la ley, y que se dé una discusión y un análisis en donde no haya confusión de los conceptos de lo que es nacional a lo que es federal, de lo que es estatal a lo que es local, que a veces se utilizan indistintamente en nuestro léxico diario, pero que en términos jurídicos sí tiene sus implicaciones, y que cuando estamos hablando de distribuir competencias, de establecer mecanismos de concurrencia, pues es fundamental el tener claridad respecto a ello. Y segundo, que tiene que estar acompañado, sobre todo cuando se establecen competencias concurrentes importantes, mecanismos de coordinación también muy claramente definidos y muy robustos para que esto pueda llevarse a la práctica y no quede también nada más en el papel, de que, pues todos vamos a hacer de todo, pues está muy bien, pero volvemos entonces al punto inicial en que hablaba Miguel Chávez de competencias coexistentes, ¿no? Es decir, cada quien coexiste por su lado, y bueno, pues en algunos lados tendremos que coincidir, y si nos ponemos de acuerdo, pues hacemos algo en conjunto, cuando la lógica o el objetivo fundamental de una ley general es que esto sea armónico y que trabaje de una manera articulada. Entonces, si no hay una buena definición de ahí, pues estaríamos como que ya creando un rompecabezas en donde las piezas no necesariamente empatan del todo. Es importante esta parte fina, que a lo mejor a los ojos de cualquiera puede decir, no, pues ahí establece que todos pueden hacer de todo y no hay ningún problema, pero sí hay unas cuestiones de técnica que si no se resuelven, más adelante nos van a traer limitaciones, van a impedir tanto a los órdenes municipales y a los estatales, que es la visión de la CECID, pues ciertos problemáticas o eventos a la hora sean en la mejor manera, y que, como bien decía también Miguel, pues es una oportunidad histórica que creo que tenemos que tomar muy en serio y hacer un análisis muy de detalle en el que todas las partes podamos participar y tengamos un entendimiento claro de las implicaciones, para que una vez que esté aprobada, pues todos podamos actuar en consecuencia. Muchas gracias, Alonso. Pues voy a leer solamente un par de comentarios y después pongo en la mesa otras preguntas. Alex Franco, enhorabuena al trabajo realizado por la Red CECID y el liderazgo para trabajar en pro de la ciencia, en pro de la ley de la ciencia, tecnología e innovación. También Belinda Reyes, muy importante reformar a favor de un federalismo activo que se diversifique los mecanismos de participación. María Teresa Viana, ¿cómo se puede decir que la ley propuesta es federalista? Aquí es una pregunta, cuando todas las decisiones las toman los órganos federales. Ejecutivo más 12 secretarías de Estado, esa es una pregunta. Y también otras dos preguntas de Jorge Mauricio Flores. ¿Ha habido una verdadera coordinación para el financiamiento de ciencia y tecnología a nivel regional? ¿Cómo disminuir estas brechas económicas entre las regiones sin mecanismos como el FOMIX en su propuesta? Pues bueno, Miguel hablaba de la gobernanza, no sé si él quiere atender esa parte. Saludo a Tere Viana, ¿cómo estás? La parte, así está en la propuesta, esta composición. De hecho, no son 12, son 19, porque en la propuesta que está circulando de ley general
que integró el CONACYT y que presentó al Consejo General de Ciencia y Tecnología, son todas las secretarías de Estado. Cuando uno las cuenta, conforme a la ley orgánica, son 19, más el presidente de la República, más el director general del CONACYT. Entonces son 21, 22. O sea, nuestra propuesta no es esa. La propuesta de la red NACECIT tenía una representación de las áreas que el Ejecutivo determine que son las más importantes para generar un equilibrio numérico, y en la propuesta conjunta entre la Prociencia, RENACECIT y el senador Galarza, ahí es donde les decía que se busca un equilibrio no solamente entre los órdenes de gobierno, sino también en los sectores social y privado. Y si hay experiencias de trabajo coordinado, sí, por supuesto, en el caso, es malo hablar en primera persona, pero es más fácil porque lo puedo decir que sí, lo conozco de primera mano. El FORDECIT como tal surge de esta interacción entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. La realidad es que los recursos con los que se genera el FORDECIT son parte de esta posibilidad. Y, por ejemplo, el primer proyecto de apropiación social de la ciencia que financia el FORDECIT fue un proyecto en donde colaboraron 6 estados del sureste del país. Entonces, como responsables de los proyectos en el FORDECIT, el esquema es que tenían que participar más de una entidad federativa. Entonces, me parece que en este caso podría decirse, bueno, sí, pero el recurso era federal, pero las decisiones fueron estatales, y yo creo que cada uno de nosotros puede hablar de lo que se ha hecho en el norte. Por ahí había un mensaje de Francisco Medina, que están trabajando en este momento con recursos propios en alianzas estratégicas con Nayarit, Colima y Jalisco. Entonces, sí, por supuesto que hay. Ahora, que son suficientes, yo creo que tenemos que aceptar que hay mucho camino que recorrer, y el hecho que no lo hayamos logrado en niveles suficientes no me parece que sea la causa por la que debamos de abandonar el esfuerzo por construir un país con alianzas, con colaboración, y estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer cada vez más esfuerzos en ese sentido, Mauricio. Perfecto. Bueno, también está el comentario de Ulises Pacheco Gómez. El problema de las leyes generales es que no siempre son generadas como leyes marco, y en muchos casos los estados se limitan a reproducirlas. Ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También está el comentario que mencionabas, Miguel, de Francisco Medina Gómez. Jalisco movilizó 207 millones de pesos en 2020. Tenemos nuestro propio Fideicomiso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación que garantiza la gobernanza. Pongo también esta pregunta de Alexander Cruz, Veracruz. ¿Qué instrumentos de política serían necesarios para instrumentar o resolver eventuales conflictos en una distribución de competencia? Y quieren responder eso, les leo otra pregunta de Gabriela Dutrenit. ¿Qué ventajas tiene una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación respecto a la ley federal y las leyes estatales que tenemos hoy? ¿Podrán avanzar más rápido la construcción de capacidades CTI en los estados? Si quieres, Alonso, una tuya y una yo. Estás muteado. Sí, creo que son temas importantes lo que se plantean, y creo que justamente a veces damos por sentado lo que es una ley general, como yo decía en mi primera intervención, y luego queremos darle el mismo tratamiento que tiene una ley federal, ¿no? Cuando son dos especies distintas, vamos a decirlo así. Espero que no me regañe el biólogo si estoy haciendo una mal comparación en el tema, en donde son dos entes normativos, pero justamente la ley general es una ley marco que establece justamente un marco general de actuación para que luego haya precisión en ya los espacios competenciales específicos de cada uno de los actores, pero que esté debidamente armonizado con el resto de los actores. Lo que existía antes, como decíamos, eran dos cosas que existían en paralelo, que eventualmente podían llegar a tocarse, pero que cada uno tenía su propia lógica, su propia naturaleza. Lo que hay detrás de establecer una ley general es un solo gran arreglo
en donde cada quien, y por eso la visión federalista es importante, acorde a sus contextos, a sus características, a sus particularidades, pueda legislar lo que le corresponde, pero ya en un marco ordenado de actuación que va a permitir que realmente exista una interacción positiva. Como bien lo señalaba también por ahí la otra intervención, en donde decía, se replica, ¿no? De repente se hace una ley y se hace en cascada, y entonces también quedamos con un marco jurídico muy restrictivo que responde a una visión o a una realidad y que realmente a lo mejor no corresponde con las condiciones que existen, como ya decíamos aquí, no es lo mismo Chiapas que Chihuahua, ¿no? O Oaxaca que Nuevo León. Entonces, tenemos que partir de los mismos principios, de la misma filosofía, de los mismos objetivos, pero luego sí tener claro que cada uno tiene sus propios elementos y sus propios recursos. Creo que un aspecto fundamental también, y yo creo que igual a lo mejor Miguel lo toca, es el tema que ya se ha hablado, el tema del financiamiento. Si hay una ley y hay un mandato constitucional como el que lo hay de que el Estado está obligado a apoyar, pues se tienen que generar los mecanismos de financiamiento en los diferentes órdenes del gobierno para que puedan cumplir con esas competencias y con esas obligaciones que está estableciendo ya la legislación de una manera muy clara. Entonces también es un elemento que tiene que contemplar una ley general, es la parte del financiamiento, porque si no, pues queda realmente pues en buenas intenciones, pero en letra muerta, porque realmente no se puede avanzar en lo necesario. Y creo que una gran deuda que tiene en general el sistema de ciencia y tecnología es que nunca ha contemplado recursos etiquetados, destinados desde el presupuesto de la Federación específicamente para ciencia y tecnología en lo que establecen la actuación de las entidades federativas e inclusive de los municipios. Entonces creo que es algo que también la ley general tiene que contemplar, porque de otra manera, pues se le pueden conceder ciertas competencias a las entidades federativas e inclusive a los municipios, pero si no tienen luego los elementos presupuestales para poder llevarlos a cabo, pues también se va a quedar inacabada esta tarea. Y creo que por eso en la Constitución se establece claramente en el transitorio que tiene que haber los presupuestos en el presupuesto de la Federación, para que tanto la Federación como los estados puedan cumplir con esta obligación, y creo que la ley general que se apruebe tendrá que tener estos elementos muy claramente definidos para que pues, realmente pueda ser ejercible esos derechos y cumplida los preceptos que establece la propia ley. Creo que a mí me tocó la de Alexandre. Hola Alexandre, ¿cómo estás? El tema de la solución de problemas, híjole, creo que no es privativo del tema de una ley general y del tema de ciencia y tecnología. Creo que el primer elemento es la composición misma de las instancias de discusión y de asesoría, es decir, si tenemos una pluralidad y evitamos que haya una predominancia de un componente con respecto al otro, pues podemos garantizar hasta cierto punto que las decisiones se tengan que tomar con la colaboración de más de uno de estos sectores, pero me parece obvio que no hay nunca una ausencia de problemas. Me parece que es parte del reto. Yo creo que mientras más rica sea la participación y la composición de estas instancias, y mientras más comprometidos estemos, que es a lo mejor hablar de un intangible que no hemos tocado, pero creo que es un beneficio de la ley general. Yo creo que tendríamos que aceptar que el hecho de reconocer finalmente en nuestra Constitución a la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento como un derecho humano es un avance. O sea, creo que tendríamos que aceptar que hay un paso adelante para tratar de consolidar una aspiración que para muchos de nosotros tenía mucho tiempo. Segundo, que el tener una ley general, en principio, ya lo decía Alonso hace un momento, viene aparejada de una obligación de dar los recursos suficientes, abre la posibilidad de que además de los presupuestos regulares del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, se puedan utilizar vertientes como la de las aportaciones a las entidades federativas, es decir, como hay ahorita un fondo para la salud y un fondo para la educación y un fondo para la seguridad pública, que haya un fondo para la ciencia, la tecnología y la innovación, que están en una cosa que se llama Ramo 33, que eso podría ser una posibilidad, pero también que da pie a utilizar otro tipo de herramientas, por ejemplo, incentivos fiscales, que en este momento esencialmente son los del orden federal, que captan la mayor parte de los impuestos, pero también hay impuestos estatales,
derechos y otro tipo de contribuciones que podrían también, ya sea como impuestos especiales o como incentivos fiscales, tratar de sumarse a esto, y eso se posibilita cuando tenemos un marco de concertación. Entonces, sí me parece que esa es una posibilidad. Por ahí hay un comentario también de Gabriela Dutrenit, si esto puede representar un beneficio para los académicos. Me parece que el solo hecho de poner en un nivel de discusión y en un nivel de prioridad diferente el tema de ciencia y tecnología va a ser benéfico para la comunidad académica, para la comunidad innovadora, para los emprendedores a los que se refirió Liz Beatty, porque pues los comportamientos sociales se van a alinear a aquello que consideramos todos culturalmente como algo importante. Si lo seguimos viendo como un tema allá de los científicos locos con estos estereotipos, ¿no? De los distraídos con bata, pues va a seguir siendo el asunto así como medieval del juglar, el poeta y el científico. Y yo creo que esta modificación tiene un mensaje intangible, creo que tenemos que aprovechar, que tenemos que darle mucho énfasis en que da pie a una nueva época para México en temas del uso del conocimiento para el bienestar. Gracias. Muchas gracias, Miguel. David Romero hace el comentario del anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, parece no recoger los elementos federalistas y de distribución de competencias y atribuciones que menciona Alonso Huerta. ¿Hubo alguna consulta a los consejos estatales? Lisbeth, si nos puedes apoyar a responder esta pregunta. Y yo sumaría algo más, si la hubo o si no la hubo, y cuáles serían las ventajas de que se hubiera hecho y de qué manera se tendría que haber hecho en caso de que se haya realizado o que no se haya realizado. A lo mejor Alonso podría contestar más. Sí, yo creo que Alonso podría contestar. Sí, bueno, no hubo en un sentido estricto, vamos a decir, todo depende de cómo entendamos como consulta. Es decir, sí ha habido comunicación con el CONACYT, sí se nos preguntó respecto a los elementos que nosotros consideramos respecto a la ley. Por supuesto que le hemos hecho llegar en reiteradas ocasiones nuestras propuestas, tanto de manera específica en algunos temas como la iniciativa en su conjunto. Inclusive durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que la ley federal actual establece como el espacio de coordinación entre el CONACYT y las entidades federativas, que se llevó a cabo en el mes de noviembre pasado, se presentó la propuesta que hacemos las entidades federativas respecto a los preceptos que debe incluir dentro de la ley. Asimismo, como resultado de una serie de foros estatales que se hicieron en el 2019 en cada una de las entidades federativas de consulta para alimentar lo que fue el programa especial de tecnología y también una parte normativa, se generaron una serie de propuestas y de elementos que se aportaron en su momento al CONACYT. Aparte de eso, tuvimos algunas sesiones de trabajo en el cual planteamos algunos temas, pero bueno, no hubo propiamente un trabajo conjunto de integración de la ley, como pues hubiera sido deseable, en el sentido de, como decimos, no es una ley que corresponde exclusivamente a una instancia, y que en buena medida pues también es una responsabilidad y es una, vamos a decir, una necesidad de las entidades federativas que la ley general pues contemple ciertos elementos. El comentario siempre ha sido que habrá obviamente la oportunidad de tener estos diálogos, los cuales nosotros estamos totalmente abiertos y dispuestos a tenerlos, y por eso es que foros como este pues vienen muy bien en el sentido de que se pueda profundizar más allá los elementos que uno propone, más allá de decir en qué cosas uno no está de acuerdo, más bien hay que decir qué cosas son las que uno está proponiendo y las causas y la justificación que llevan a hacer estas propuestas. Y creo que el espacio que hoy nos ha abierto Procedencia en este webinar es muy importante porque muchas veces se dice tiene que tener una visión federalista, ¿no? La ley, pero no se entiende cómo se aterriza esto y qué implicaciones tiene. Y creo que el día de hoy con esta plática pues se ha podido justamente precisar o dar un poquito más de profundidad respecto a los elementos que no realmente tienen como finalidad contraponer las facultades o las atribuciones que tiene cada uno, sino más bien sumarlas, pero sumarlas de una manera que realmente pueda hacer un efecto sinérgico y multiplicar los resultados que se tienen. Entonces, en ese sentido, las propuestas que nosotros realizamos van en esa visión, y por supuesto que pues en todos los espacios que
que nos otorguen, y en todos los foros que podamos participar, pues vamos a estar insistiendo en la necesidad de que una ley general pues cumpla con estos elementos a fin de que tengamos un marco normativo pues que nos sirva a todos y que nos sirva durante muchos años, ¿no? Que es lo que todos queremos, que sea realmente una ley que pueda ser la base de una nueva etapa de un sistema de tecnología e innovación pues más robusto, más equitativo en el sentido de que la visión y las necesidades de todas las regiones del país puedan ser consideradas, que se vean reflejadas y que todas las comunidades científicas y tecnológicas del país también formen parte de esos procesos de definición de prioridades, de definición de objetivos y sobre todo pues en el desarrollo de las actividades de ciencia y que no sea nada más un grupo relativamente pequeño el que pueda tener las decisiones, sino que realmente sea un aspecto más amplio y que refleje pues las realidades de un país, como ya hemos dicho, tan amplio, diverso y con tanta riqueza, pero también con tanta diversidad que existe en México. Muchísimas gracias. Solamente voy a poner 2 preguntas más. Hay varias preguntas y varios comentarios. Si alguno de ustedes considera relevante tomar alguna de las preguntas o comentarios que estamos leyendo, con toda libertad lo pueden hacer, porque me gustaría al final que dieran una final conclusión. Entonces, tomo la pregunta de Jorge López Portillo. En la nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, la iniciativa privada está obligada a aportar fondos concurrentes y proporcionales a los de las instancias estatales o federales. Y de Silvia Dutrenit, ¿qué aprendizajes hay del pasado? ¿Qué sirvió y qué hay que cambiar para avanzar? Y si los CPIs se podrían beneficiar del federalismo en la Ley de Ciencia y Tecnología. A ver, si quieres un comentario muy rápido de los centros públicos. En nuestra propuesta y en nuestra visión, los centros públicos deberían de tener su ley aparte. O sea, creo que el principal beneficio de una ley general es, digamos, en términos de estructura y de técnica jurídica, de acuerdo al 133 constitucional, las leyes generales no pueden regular las cosas de uno de los órdenes de gobierno. Y luego, entonces, para los centros públicos de hoy, me parece que la principal posibilidad es de dar un brinco hacia adelante y tener una ley que los regule de manera específica. Me parece que esa podría ser una expectativa. Si eso se da o no se da, digamos, aparte de eso, en principio la ley general debería de prever la constitución no solo de centros públicos del orden federal, también de centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico en los otros órdenes de gobierno. Me parece que eso permitiría constituir comunidades de aprendizaje, comunidades de generación mucho más sólidas, porque uno tendría más interlocutores con quien hablar. Me parece que aquí en ese sentido estaría, además del tema que ya puso sobre la mesa Alonso, de la obligación del Estado de dar los recursos suficientes, siendo razonables. Esto no es algo que vaya a cambiar radicalmente de la noche a la mañana, pero aún así eso debe de mostrar una tendencia para ir avanzando. Me parece que tendríamos que verlo de manera positiva en ese sentido para los centros públicos. Sería el comentario que yo retomaría de las preguntas y les dejo a mis compañeros las otras 2. Bueno, yo sí quisiera participar en el sentido de la cuestión de la participación de las empresas, ¿no? Yo creo que es sumamente importante la incorporación de mecanismos en donde las empresas participen con aportaciones, eso es definitivo, ¿no? Y lo digo por, comentar una experiencia reciente y una experiencia de atrás, ¿no? Al menos nosotros en cuestiones de emprendimiento en lo que es Chihuahua y me imagino que en otros estados también, hemos logrado que el sector empresarial aporte algún recurso precisamente para desarrollar el programa de desarrollo de emprendedores. Al menos en Chihuahua eso es posible. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante de que que el sector empresarial sí participe, ¿sí? Con aportes sumamente importante, como es en otros países, claro, y muy de acuerdo con lo que dice Gabriel Aguirre, sí, en otros, perdón, sí, Gabriel Aguirre me parece que en otros países incluso es casi obligatorio, ¿no? De que las empresas
participen, ¿no? Claro que el nuestro pues tiene sus características, ¿no? Pero sí pueden participar y lo pueden hacer muy bien, al menos acá en Chihuahua con cierto tipo de programas sí lo han hecho, ¿no? Y una situación reciente es para esta cuestión de becas para estudiantes de posgrado, ¿sí? Estamos teniendo ahorita con un centro público de innovación, de investigación, un CPI, aquí en Chihuahua, para enviar estudiantes de posgrado a Inglaterra, ¿sí? Y el sector empresarial está entrando con una aportación concurrente porque le es importante formar ese recurso humano para ellos, ¿sí? Haz de cuenta como un posgrado con la industria, ¿no? El sector empresarial está poniendo dinero, nosotros como gobierno le estamos poniendo dinero, ¿sí? Y otra parte por el propio centro, ¿no? El centro público. Entonces, ¿es importante esa concurrencia de recursos? Sí, totalmente importante. Sea para el eje que sea, y hay que ser partícipes a los empresarios, por supuesto, hay que articular, hay que cooperar, ¿sí? Y hay que hacer todo el esfuerzo para que eso suceda, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que sí, en la ley, no sé qué en parte, yo creo que Miguel sabe más de esto que yo, pero debería de contemplarse esa participación. Sí debe de ser porque sí les interesa. La cuestión es que esté claro, ¿no? ¿Sí? Es lo que quería comentar. ¿Es cuánto? Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues me gustaría si nos pudieran dar una última reflexión, conclusión, para ya ir cerrando este webinar que, como lo dije desde que iniciamos, iba a ser muy nutrido y vamos a aprender muchísimo. Entonces, Miguel, si quieres, tú fuiste el último en exponer, ahora que seas el primero en concluir, si te parece. Muchas gracias, Carla. De nuevo, agradecer, por supuesto, la invitación y la oportunidad que nos da Prociencia de este trabajo. Creo que todos debemos de vernos como aliados. Tú nos honraste con la condición de socios cuando nos hiciste la presentación, y creo que deberíamos ser parte de una sociedad mucho más grande. Yo creo que ese es uno de los temas que a nosotros en la Renacir, ya lo decía Alonso, nuestra posición es cómo sumamos voluntades por México, ¿sí? Más que por poner un logotipo o poner una autoría en las cosas. A nosotros nos parece que eso es importante. Creemos además de que la oportunidad de construir una ley general debe de verse en esa perspectiva que ya hemos venido insistiendo, de dar un paso adelante. Debe de verse como un paso adelante, debe de verse como una gran oportunidad, yo creo que hay que agradecer a los diputados y a los senadores que incorporaron el tema en la iniciativa de reforma educativa, y que permitieron que apareciera con la redacción que tiene ahora la fracción quinta del artículo 3º constitucional. Pero eso a la vez nos da una responsabilidad, y creo que todos tenemos la obligación de hacerlo. Sí me parece que tenemos que empujar en este tema. Uno es el federalismo, esto que hemos estado hablando, pero hay otras cosas, por ejemplo, la información. También debería haber un enfoque federalista en el manejo de la información, en el acceso a la información, la evaluación, el fomento a la innovación, que no tuvimos tiempo de abordar, y que de alguna manera está relacionado a esta pregunta o comentario no me acuerdo quién, sobre la participación de las empresas. Creo que la idea del federalismo, de esta unión de estados libres y soberanos que concurren para un bien mayor, creo que es perfectamente aplicable, y creo que es lo que nos debería de guiar en la construcción de esta ley, que esperemos que muy pronto ya sea una realidad. Gracias de nuevo y buenas tardes. Gracias. ¿Alonso? Bien, pues yo finalizaría de nueva cuenta agradeciendo este espacio y la apertura que ha tenido Prociencia para que podamos trabajar en conjunto propuestas, para que podamos hacer estos espacios de reflexión y de discusión, y decir que si analizáramos, yo creo que los contenidos de una ley, y le pidiéramos a la comunidad en general qué estamos esperando de la ley, creo que en un gran porcentaje de los contenidos, de los objetivos, estaríamos de acuerdo. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades de que pueda generarse
una ley que tenga un consenso muy importante, que realmente refleje las aspiraciones de la ciencia. Creo que no hay aspectos tan polarizantes en este tema respecto a muchos otros. Creo que también es un tema en donde, de alguna manera, el aspecto, vamos a decir, más político, partidista, que yo veo que también por ahí había un comentario, está un poco más alejado del tema. En general, la ciencia, la tecnología e innovación en sí son temas, pues, nobles, ¿no? Que en general nos llaman a todos a tratar de sumar y apoyar. Obviamente siempre puede haber divergencias respecto a los enfoques y a los mecanismos en específico, pero creo que en la medida que estemos de acuerdo en los objetivos y en los principios, en los lineamientos generales, va a ser mucho más fácil el generar acuerdos y generar propuestas que realmente puedan tener un sustento muy importante por toda la comunidad, porque al final, en la medida que esta ley nos habilite, nos potencie las capacidades que tenemos todos, pues vamos a realmente tener mejores espacios para el desarrollo de la ciencia en México y por consiguiente, pues ser realmente un habilitador del desarrollo de los mexicanos y del país en su conjunto. Esa es la reflexión y de la de nueva cuenta, pues agradecer el espacio y decir que esto es fruto de la discusión y del trabajo de todos los colegas, de los 32 colegas, y no solamente de nosotros, sino más bien de lo que nosotros recibimos en ese contacto cotidiano que tenemos con los investigadores, con los centros de investigación, con las universidades de nuestros estados, que somos muchas veces pues el conducto que podemos ser para llevar su voz y sus inquietudes pues a un foro de discusión nacional en el cual tiene que darse justamente pues esta integración de visiones muy distintas en algunos casos, pero creo que tenemos punto de partida para coincidir en mucho y creo que esa tendría que ser la base para generar una ley que realmente pueda satisfacer los intereses de alguna manera, la visión de gran parte de la comunidad. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Liz Bailey, por favor. Sí, muchas gracias. Siempre las despedidas son un poco difícil para mí. Y cerrar. No, pues antes que nada, agradecer este espacio. Creo que lo vertido aquí es muy importante, sobre todo con este ánimo de querer tener un marco normativo muy importante, sobre todo pues para tener un verdadero sistema nacional de investigación, de innovación, ¿no? Vamos a decirlo así. Creo que tenemos la oportunidad que desde los sistemas regionales o estatales, como le queramos decir, o ecosistemas regionales, esta oportunidad de dar la voz, ¿sí? Sobre todo de todas las necesidades que se tienen en cada una de las regiones del país, el de poner las voluntades, dicen por aquí, sumar voluntades, yo creo que eso es muy importante y tenemos ahorita la oportunidad para hacerlo con esta ley general y esperemos que lo vertido aquí, lo vertido en los siguientes webinars que se están haciendo por parte de Procencias, muchas gracias por este espacio, porque es muy importante. ¿Sí? El desarrollo se logra de abajo hacia arriba, ¿sí? Pero sí se requiere una normatividad y esa tiene que venir de todas las voces y solamente sumando, coordinándonos, articulándonos y vertiendo realmente lo que necesitamos es como se puede hacer, ¿no? Estoy segura, estamos seguros de ello, ¿no? Es importante tener un sistema nacional fuerte, es importante contar con la suma de sistemas regionales fuertes, fortalecidos, ¿no? Entonces, ahorita es el área de oportunidad, estamos en el momento adecuado, no cambiar, sino de evolucionar, ¿sí? Evolucionar a algo que nos sea fructífero para todos, ¿sí? Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes, muchas gracias a Procencias, es cuanto. Pues me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones y al aprendizaje colectivo que hemos tenido todos aquí. Solamente pues invitándolos a que no dejen de seguir los webinars que han sido muy educativos para todos nosotros, para toda la comunidad. El próximo 25 de marzo tendremos el papel social de las universidades ante el anteproyecto de ley de CONACYT, mitos y realidades, no se lo pierdan, también con excelentes invitados, invitadas, y pues muchísimas gracias por su participación. Hasta la próxima. Gracias a los tres.